lo inconsciente, apéndice C. El apéndice se llama palabra y cosa. Aquí viene un esquema posteriormente. Es en el punto 6, me parece. No sé cómo transmitir este esquema. Pero vamos a darle lectura al apéndice, ya llegando al esquema, a ver cómo le hago. La sección final del artículo de Freud, esta es una nota del traductor. La sección final del artículo de Freud sobre lo inconsciente parece tener raíces en su temprana monografía sobre las afasias. Estas monografías datan de 1891. Tal vez sea de interés entonces reproducir aquí un pasaje de ese trabajo, correspondiente a las páginas 74 a la 81 de la edición alemana original, que si bien no es en sí mismo fácil de entender, echa luz sobre los supuestos en que se basaron algunas concepciones posteriores de Freud. Otro interés incidental de este pasaje radica en que Freud emplea en él, como no era habitual que lo hiciera, el lenguaje técnico de la psicología académica de fines del siglo XIX. Este fragmento continúa una serie de argumentos anatómicos y fisiológicos, de orden tanto negativo cuanto confirmatorio, que llevaron a Freud a plantear un esquema hipotético del funcionamiento neurológico que él denomina el aparato del lenguaje. Debe señalarse que hay entre la terminología que utiliza aquí y la de lo inconsciente una importante diferencia que puede dar origen a confusiones. Lo que aquí llama representación objeto es lo que lo inconsciente es lo que en el texto de lo inconsciente denominaría como representación cosa. Okay. Mientras que lo que allí designaría representación objeto denota una combinación de la representación cosa y la representación palabra, a la cual no le da ningún nombre específico en este pasaje. Ahí termina la nota del traductor. Examinemos ahora, este es ya el texto freudiano, el apéndice que agregan al texto de lo inconsciente. Examinemos ahora las hipótesis que nos hacen falta para explicar las perturbaciones del lenguaje sobre la base de un aparato de lenguaje construido desde ese modo. Dicho en otros términos, lo que el estudio de las perturbaciones del lenguaje nos enseña respecto de la función de este aparato. Al hacerlo, distinguiremos en lo posible entre el lado psicológico y el anatómico de la cuestión. Para la psicología, la unidad de la función del lenguaje es la palabra, una representación compleja que se demuestra compuesta por elementos acústicos, visuales y kinestésicos. El conocimiento de esta composición lo debemos a la patología, que nos enseña que en caso de lesiones orgánicas en el aparato del lenguaje, sobreviene una fragmentación del habla siguiendo esta composición. De tal modo, nuestra expectativa es que la ausencia de uno de estos elementos de la representación palabra habrá de resultar la marca más esencial que nos permitirá inferir la localización del proceso patológico. Suelen citarse 4 ingredientes de la representación palabra: la imagen sonora, la imagen visual de letras, la imagen motriz del lenguaje y la imagen motriz de la escritura. Pero esta composición se muestra más compleja cuando se entra a considerar el probable proceso asociativo que sobreviene a raíz de cada operación lingüística. Número 1.
Aprendemos a hablar en cuanto asociamos una imagen sonora de la palabra con un sentimiento de inervación de la palabra. Una vez que hemos hablado, entramos en posesión de una representación motriz del lenguaje o sensaciones centrípedas de los órganos del lenguaje. De modo que la palabra, desde el punto de vista motor, queda doblemente comandada para nosotros. De los dos elementos de comando, el primero, la representación de inervación de palabra, parece el de menor valor psicológico y aún puede ponerse en entredicho en general su intervención como factor psíquico. Además recibimos, después de hablar, una imagen sonora de la palabra pronunciada. En tanto no hayamos desarrollado nuestro lenguaje, esta segunda imagen sonora solo debe estar asociada a la primera, no precisa ser idéntica a ella. En este estadio del desarrollo del lenguaje en el niño, nos servimos de un lenguaje autocreado. Nos comportamos como afásicos motores, asociando diferentes sonidos de palabra ajenos con un sonido único pronunciado por nosotros. Número 2. Aprendemos el lenguaje de los otros en cuanto nos empeñamos en hacer que la imagen sonora producida por nosotros mismos se parezca en todo lo posible a lo que dio ocasión a la inervación lingüística. Así aprendemos a hablar o a repetir lo dicho por otro. Después, en el hablar sintáctico, hilamos las palabras entre sí en cuanto para la inervación de la palabra que sigue aguardamos hasta que nos haya llegado la imagen sonora o la representación motriz del lenguaje, o ambas, de la palabra anterior. La seguridad de nuestro hablar muestra ser de comando múltiple y soporta bien la ausencia de uno u otro de los factores de comando. Pero esta ausencia de la corrección ejercida por la segunda imagen sonora y por la imagen motriz del lenguaje explica muchas peculiaridades de la parafasia o fisiología o peculiaridades fisiológica y patológica. Número 3. Aprendemos a deletrear en cuanto enlazamos las imágenes visuales de las letras con nuevas imágenes sonoras que no pueden menos que hacernos recordar los sonidos de la palabra ya conocidos. Enseguida repetimos o hablamos la imagen sonora que caracteriza a la letra, de modo que esta última se nos aparece también como comandada por dos imágenes sonoras que coinciden y por dos representaciones motrices que corresponden la una a la otra. Aprendemos a leer en cuanto enlazamos, según ciertas reglas, la sucesión de las representaciones de inervación de palabra y motriz de palabra que recibimos a raíz de la pronunciación de las letras aisladas, y ello de tal suerte que se engendran nuevas representaciones motrices de palabra. Tan pronto pronunciamos estas últimas, descubrimos por la imagen sonora de estas nuevas representaciones de palabra que las dos imágenes, la motriz de palabra y la sonora de palabra, que así hemos recibido, nos son familiares desde hace tiempo e idénticas con las usadas en el habla. Ahora asociamos con estas dos imágenes lingüísticas obtenidas por deletreo el significado que corresponde a los sonidos de palabra primarios. Ahora leemos entendiendo. Si primariamente no hemos hablado una lengua escrita sino un dialecto, tenemos que superasociar las imágenes motrices de palabra y las imágenes sonoras adquiridas por deletreo con las antiguas. Así nos es preciso aprender una lengua nueva, lo cual es facilitado por la semejanza entre dialecto y lengua escrita. La anterior exposición permite advertir que el aprendizaje de una lectura es un proceso muy complejo, en el que la vía asociativa cambia
repetidamente de curso. Cabe esperar, entonces, que las perturbaciones de la lectura en la afasia se presenten de maneras muy diversas. Lo único decisivo para indicar una lesión del elemento visual en la lectura es la perturbación en el deletreo. La combinación de las letras en una palabra se produce transfiriéndose a la vía del lenguaje, por tanto, queda suprimida en la afasia motriz. La comprensión de lo leído se obtiene sólo por medio de las imágenes sonoras producidas por las palabras pronunciadas, o por medio de las imágenes motrices de palabra surgidas en el proceso del habla. Se presenta así como una función que no sólo desaparece a raíz de una lesión motriz, sino también de una lesión acústica, además como una función independiente de la ejecución de la lectura. La autoobservación nos muestra que existen varias clases de lectura, de las cuales una u otra renuncia a la comprensión de lo leído. Cuando leo pruebas de imprenta, para lo cual procedo a prestar particular atención a las imágenes visuales de las letras y otros signos de la escritura, se me escapa el sentido de lo leído. Tanto que, para un mejoramiento estilístico de las pruebas, se necesita de una relectura especial. Si leo un libro que me interesa, por ejemplo, una novela, paso por alto todos los errores de imprenta y puede ocurrir que del nombre de los personajes actuantes no recuerde más que una impresión confusa. Y tal vez que son largos o breves y contienen una letra llamativa, una X o una Z. Cuando debo leer en voz alta, para lo cual tengo que prestar particular atención a las imágenes sonoras de mis palabras y a sus intervalos, corro también el peligro de cuidarme demasiado poco del sentido. Y tan pronto me fatigo, leo de tal modo que los otros todavía pueden entenderme, pero yo mismo ya no sé lo que he leído. Todos estos son fenómenos de una atención dividida, y surgen aquí precisamente porque la comprensión de lo leído se produce siguiendo tan amplios rodeos. La analogía con nuestra conducta en el curso del aprendizaje de la lectura aclara que no puede hablarse de esa comprensión cuando el proceso mismo de la lectura tropieza con dificultades, y nos guardaremos muy bien de considerar la ausencia de comprensión como signo de interrupción de una vía. La lectura en voz alta no puede considerarse un proceso diverso de la lectura para sí, salvo el hecho de que contribuye a apartar la atención de la parte sensorial del proceso de lectura. Aprendemos a escribir en cuanto reproducimos las imágenes visuales de las letras mediante imágenes de inervación de la mano, hasta dar origen a imágenes visuales o semejantes, imágenes visuales iguales o semejantes. Por lo general, las imágenes de escritura son sólo semejantes a las imágenes de lectura y están superasociadas a ellas, pues leemos en letras de imprenta y aprendemos a escribir en letra manuscrita. La escritura se presenta como un proceso relativamente más simple y no tan fácil de perturbar como la lectura. Puede suponerse que también... punto 6. El pasado era punto 5 y se me olvidó. Aprendemos a escribir era punto 5. El punto 6. Puede suponerse también más... punto 6. Puede suponerse que también más tarde ejercitamos las funciones singulares del lenguaje por las mismas vías asociativas que seguimos al aprenderlas. Aquí pueden sobrevenir abreviaciones y subrogaciones, pero no siempre es fácil indicar su naturaleza.
La significación de estas disminuye además por la observación de que en ambos casos de lesión orgánica el aparato del lenguaje probablemente se verá dañado en alguna medida como un todo y forzado a retroceder a los modos de asociación primarios, bien establecidos y más minuciosos. En cuanto a la lectura, es indudable que en el caso de las personas ejercitadas se hace valer el influjo de la imagen de palabra visual, de suerte que palabras individuales como nombres propios pueden leerse aún prescindiendo del deletreo. La palabra es, pues, una representación compleja que consta de las imágenes que hemos consignado, expresado de otro modo, correspondiente a la palabra, un complicado proceso asociativo en el que confluyen los elementos de origen visual, acústico y kinestésico enumerados antes. Ahora bien, la palabra cobra su significado por su enlace con la representación objeto, al menos si consideramos solamente los sustantivos. A su vez, la representación objeto es un complejo asociativo de las más diversas representaciones visuales acústicas, táctiles, kinestésicas y otras. Por la filosofía sabemos que la representación objeto no contiene nada más que esto, y que la apariencia de ser una cosa en favor de cuyas diversas propiedades aboga cada impresión sensorial. Surge solo por el hecho de que, a raíz del recuento de las impresiones sensoriales que hemos recibido de un objeto del mundo, admitimos todavía la posibilidad de una serie mayor de nuevas impresiones dentro de la misma cadena asociativa. La representación objeto nos aparece entonces como algo no cerrado y que difícilmente podría serlo, mientras que la representación palabra nos aparece como algo cerrado, aunque susceptible de ampliación. Aquí es donde viene el esquema. Todo inicia. Estoy tratando de localizar como un nodo central, ¿no? Es la relación que establece Freud entre la palabra y las asociaciones de objeto. La palabra se podría conformar por la imagen sonora, la imagen motriz, una imagen de escritura, una imagen de lectura. Todo esto depende, por supuesto, de las percepciones que podamos tener a partir de nuestra vista, de nuestro oído y de nuestro tacto, incluso con las asociaciones de objeto que hacemos del mundo exterior. Mira, fue más fácil de lo que pensé. Ahora, después del esquema, dice: la representación palabra aparece como un complejo cerrado de representación. En cambio, la representación objeto aparece como un complejo abierto. Sí, lo dijo antes. La representación palabra no se enlaza con la representación objeto desde todos sus componentes, sino solo desde la imagen sonora. Entre las asociaciones de objeto son las visuales las que subrogan al objeto, del mismo modo que la imagen sonora subroga a la palabra. No se indican en la figura las conexiones de la imagen sonora de la palabra con otras asociaciones de objeto que no sean las visuales. Esta era una... no sé quién era el autor de estas palabras, estas últimas. Este párrafo que acabo de leer viene en una letra más pequeña que el resto del texto. Supongo que será una nota, digamos, al esquema psicológico de la representación palabra. Pues bueno, después del esquema, después de las notas abajo del esquema, bien, regresa el texto tal cual está en el resto del apéndice. Dice: he aquí la tesis que, sobre la base de la patología de los trastornos del lenguaje, no podemos menos que formular. La representación palabra
se anuda por su extremo sensible por medio de las imágenes de sonido con la representación objeto. Así llegamos a suponer la existencia de dos clases de trastornos lingüísticos. 1. Una afasia de primer orden, afasia verbal, en la que solamente están perturbadas las asociaciones entre los elementos singulares de la representación palabra. Y 2. Una afasia de segundo orden, afasia asimbólica, en la que está perturbada la asociación entre representación palabra y representación objeto. Uso el término asimbolia en otro sentido que el corriente desde Finkelburg, porque la relación que media entre representación palabra y representación objeto me parece más merecedora del nombre simbólica que la que media entre objeto y representación objeto. Propongo llamar agnosia a las perturbaciones en el conocimiento de objetos del mundo que Finkelberg resume bajo el término asimbolia. Ahora bien, sería posible que trastornos agnósticos que solo pueden producirse en caso de lesiones bilaterales y extensas de la corteza conllevaran también una perturbación del lenguaje. En efecto, todas las incitaciones para el habla espontánea provienen del campo de las asociaciones de objeto. A estas perturbaciones del lenguaje las llamaría yo afasias de tercer orden o afasias agnósticas. Y de hecho, la clínica nos ha permitido conocer algunos casos que reclaman esta concepción. Fin del apéndice C y fin del texto de lo inconsciente.